La palabra del Señor allá en el libro de Números. Ahora vamos al capítulo 23. Libro de Números, capítulo 23. Hemos estado viendo cómo el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Ha sido rescatado, ha sido sacado de la esclavitud, pero en todo este proyecto, en todo este trayecto, ha habido enemigos que lo han hecho. Y esto, hermanos, es un reflejo también de nuestra vida, del pueblo de Dios en la actualidad, de la iglesia. Los que estamos aquí reunidos, los que están reunidos en otro lugar, dándole culto al Señor, honra y gloria a su nombre, también hemos sido rescatados, como dice el apóstol Pedro, de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Y hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Juan decía ahí en su primera carta, en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo dice, no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Dice, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Porque cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Seremos semejantes a Él. Hermanos, esta es también una esperanza que tenemos, que un día seremos semejantes a Él. Él es el primogénito de todos los que han muerto en el Señor. Y como primogénito, Él es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Y dice la Escritura que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y por eso, hermanos, somos coherederos juntamente con Cristo. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor. Y esto no debemos de olvidarlo. Aunque Él es nuestro hermano mayor, Él sigue siendo nuestro Señor. Pero Él quiere compartir su gloria con nosotros. Él quiere compartir lo que el Padre le ha dado. Por eso ahí en Juan 17, orando al Padre, decía, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, refiriéndose a los discípulos. Dice, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Él quiere compartir su gloria con nosotros. ¿Están convencidos de ello? Entonces, hermanos, seamos fieles al Señor. El mundo quiere distraernos, el enemigo quiere distraernos, lanza ataques continuamente contra nosotros, pero, hermanos, debemos saber que es más poderoso el que está con nosotros, el que está de nuestra parte, que el que está en contra nuestro. Y eso lo vamos a ver aquí precisamente en donde estamos estudiando la palabra del Señor en Números 23. Hemos dicho, ¿verdad? Hemos desarrollado ya este tema de que lo que Dios bendijo, nadie puede maldecir. Y esto es un hecho, hermanos. Esto está vigente ahora también. Lo que Dios ha bendecido, nadie más puede maldecir. Y vamos ahora entonces ahí al capítulo 23 de Números. Voy a darle lectura desde el versículo 41 del capítulo 22. Por favor, mantengan su Biblia abierta en este pasaje de la Escritura. Dice el versículo 41 del capítulo 22 de Números: el día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado,
y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Arán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Y aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Hermanos, aquí hasta un hombre que no tenía temor de Dios, hasta un hombre que era agorero, que era adivino, podemos decir ahora en términos actuales que era un chamán, que era un psíquico. Aún él mismo reconoce que Dios tiene el control aún de su boca, que Él tiene control de todo. Por eso dice: yo no puedo hacer más de lo que Jehová me diga que haga. No puedo hablar más de lo que Jehová me diga que hable. Y esto es real, hermanos. Dios tiene el control aún de la boca de aquellos que no invocan el nombre de Dios. Y con mayor razón, Él tiene control de aquellos que invocan su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el que mueve nuestros labios, el que mueve nuestro corazón, nuestros sentimientos. Porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer, ¿qué? Por su buena voluntad. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es la primera bendición que Balaam pronunció sobre el pueblo de Israel, pero no por iniciativa propia, no porque este era su deseo, no porque era su convicción, sino porque Dios le ordenó hacerlo, porque Dios le ordenó hacerlo. Y aquí en la introducción quiero compartir lo que dice Allen. Dice: el tema de este primer oráculo se centra en la noción de la bendición de Israel. Esta bendición es única, es completamente diferente a todo lo que Balaam había experimentado jamás. Es una bendición irrevocable. Por tanto, cualquier intento de maldecir a Israel es ineficaz. Israel es una nación distinta de todas las demás. Su singularidad se encuentra en su Dios. Aquí, hermanos, sabemos por lo que ha pasado el pueblo de Israel, sabemos lo que Israel está haciendo también. Y podemos decir, hermanos, que Israel como nación no es el pueblo de Dios. Sin embargo, ahí dentro de ese pueblo, estamos hablando ahora de una nación, Dios tiene un remanente, Dios tiene su pueblo también ahí, como lo tiene también entre los gentiles. Porque con la venida de Cristo, hermanos, Él mismo dijo, ahí en Juan 10, donde Él habla de sí como el buen pastor, dice: yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor Jesús, y yo les doy vida eterna, dice el Señor. Dice: también tengo otras ovejas, dice, las cuales les debo traer. Cuando Él habla de otras ovejas, se está refiriendo a los gentiles, a los cuales también debo traer, dice el Señor Jesús. Y solamente habrá un rebaño y un pastor. Con la venida de Cristo, hermanos, solamente hay un rebaño y solamente hay un pastor. Solamente hay un pueblo de Dios y solamente hay un Señor Jesucristo. Yo sé que
para muchos esto no lo aceptan porque dicen que no, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que al ser Jesús rechazado por el pueblo de Israel, entonces Dios se volvió a los gentiles, pero mientras, como dicen, como que abrió un paréntesis y hablan de la dispensación de la gracia, como que ahora la iglesia pertenece a la dispensación de la gracia, pero cuando Dios quiera tener misericordia nuevamente del pueblo de Israel, va a volverse a Israel y entonces todo Israel será salvo. Y hablan como de todo Israel como nación. Pero hermanos, la Escritura dice claramente, ¿verdad?, que Jesús vino a derribar la pared intermedia de separación, allá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y dice que de ambos pueblos, del pueblo judío, del pueblo de Israel y del pueblo gentil, hizo un solo pueblo. Derribando la pared intermedia de separación. Y esto lo hizo posible gracias a su obra de redención, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho un solo pueblo. Por eso el apóstol Pablo podía decir con toda confianza ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17, dice: mas el justo por la fe vivirá. Por eso no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. Al judío primeramente sí, pero también ¿qué? Al griego. Sí, primeramente al pueblo judío, al pueblo de Israel. Jesús mismo vino al pueblo de Israel, Jesús mismo nació en medio del pueblo de Israel, Jesús mismo era judío. Jesús es la descendencia de Abraham, la simiente de Abraham. Y en tu simiente, dice Pablo, no hablando en plural, no en tus simientes, en tu simiente, hablando de uno, de Cristo, dice. Que dice, en ti serán benditas, en Cristo son benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. En Cristo tú y yo hemos sido bendecidos. Puedo citar más textos, pero es Dios quien nos va a dar esa convicción por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Y entender, hermanos, que el pueblo como nación, el Estado de Israel, no es el pueblo de Dios. Sin embargo, ahí dentro de ese pueblo, Dios tiene a los suyos. Dios tiene un remanente como lo tuvo desde el Antiguo Testamento. Elías decía solamente yo he quedado, decía. Y Dios le dijo, no, Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y Elías quería que era el único. Dios siempre, hermanos, ha tenido un remanente dentro del pueblo de Israel, dentro de la nación de Israel. Pero aquí, hermanos, vamos a ubicarnos en el contexto, en el tiempo, ¿verdad? En que Dios le ordena a Balaam que bendiga a su pueblo. Y en ese sentido, hermanos, Pablo también dice más adelante que los dones de Dios son irrevocables. Dios ha tratado de una manera especial a este pueblo. Dios ha mostrado misericordia a este pueblo. Y es por la misericordia de Dios que este pueblo ha sobrevivido. Este pueblo ahí está, hermanos. Ha sido por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios. Por la fidelidad que Dios ha mostrado a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, dice el Señor. Y eso debe recordar la nación de Israel. Eso debe recordar el Estado de Israel. Que Dios los escogió para que fueran sus testigos. Como lo dice a través del profeta Isaías, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y vamos a ver aquí entonces en el capítulo 23 de Números, en primer lugar, cómo Balac y los príncipes de Moab siguen firmes en su determinación de hacer mal a Israel. Pero cómo Dios tergiversa sus planes. Por eso reacciona como vemos Balac, dice, ¿qué estás haciendo? Le reclama a Balac. Te traje para que maldigas
a este pueblo y tú lo estás bendiciendo. Vemos esa determinación que los enemigos del pueblo de Dios, y como dije en un principio, esto aplica a la iglesia, aplica a usted y a mí como nuestros enemigos, están firmes en la determinación de perjudicarnos, de dañarnos, de estorbarnos, de distraernos, de ponernos tropiezo. Balac y los príncipes, dice ahí en el versículo 6, y volvió a él, y aquí estaba él hablando de Balac junto a su holocausto, así como Balaam le había dicho, ahí estaba, muy obediente. Les decía yo hace 15 días cómo la cuestión espiritual va tomando control, de lo material, de la autoridad incluso, porque aquí Balac era el rey de Moab y Balaam era un hechicero, un adivino, y como Balac lo manda a traer, él viene, ¿verdad? Y luego va tomando control de la situación y empieza a dar órdenes, y el rey empieza a obedecer órdenes, como lo espiritual se va imponiendo, ¿verdad? Y cuando hablo de lo espiritual, puede ser lo espiritual que viene de Dios o lo espiritual que viene del maligno. Y ahí dice, vino y él estaba ahí junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Entonces vemos ahí que dice, esto se pone de manifiesto cuando Balaam regresa y encuentra a Balac parado junto a su holocausto, juntamente con los príncipes de Moab. ¿Qué quiere decir? Que están firmes en su determinación de hacer mal al pueblo. Dice, y él, Balaam, tomó su mashal. Mashal es la palabra hebrea que aquí en nuestra Biblia Reina Valera 1960 traduce como parábola. Pero el término es como ahí aparece en su boletín, mashal, que se traduce como discurso, sí, también como parábola, como alegoría, pero también como oráculo. Y él retomó su discurso. Dice, discurso es la palabra hebrea, mashal, generalmente traducida como proverbio. Aquí la traducción oráculo es apropiada. Con esta palabra se establece la naturaleza distintiva de las profecías de Balaam. Ninguna de las profecías de los verdaderos profetas de Israel se describe con este término. Esto es importante, hermanos, ¿saben por qué? Porque algunos, y yo también estaba dentro de eso, que consideraban a Balaam como un profeta, un falso profeta, pero al fin y al cabo profeta. Pero cuando uno empieza a estudiar un poquito más en profundidad la Escritura, se da uno cuenta que Dios mismo establece los términos para que no nos confundamos. Y si es verdad que Balaam pronunció palabra de Dios porque Dios puso palabra en él, pero eso no indica que Dios lo hizo su profeta. Lo hizo su instrumento, pero no su profeta. Porque los profetas, ellos mismos estaban conscientes, ¿verdad?, de que Dios venía a ellos y le hablaba y que eran portadores de la palabra. Pero era Dios quien los escogía. Era Dios quien venía a ellos. Y eran portadores de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y en este caso, hermanos, aunque Balaam fue portador de las bendiciones de Dios, sin embargo, no puede ser considerado como uno de los profetas de Dios. Y prueba de ello es que aquí, hermanos, dice que vino y Dios puso palabra, dice el versículo 5, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y luego el versículo 7, y él tomó su parábola. No tomó la palabra, sino tomó su parábola, y la palabra que se utiliza ahí es mashal,
y que debería de traducirse como oráculo. Porque este término no se aplica a los mensajes de los profetas de Dios. Solamente aquí se utiliza en este pasaje bíblico para referirse al discurso que va a pronunciar Balaam. Entonces, esto, como les decía, es importante porque a veces Dios va a utilizar a individuos como sus instrumentos, aunque esos individuos no sean creyentes, aunque esos individuos no sean siervos de Dios o siervas de Dios, porque Dios es soberano hasta en eso. Dios utilizó al que en ese tiempo era el sumo sacerdote, nomás porque en ese tiempo era el sumo sacerdote, y pronunció eso que dijo: es mejor que un solo hombre perezca y no todo un pueblo. Y la escritura dice, lo dijo porque era el sumo sacerdote en ese tiempo, en ese año. Dios es soberano y Él hace su voluntad sobre lo que sea y sobre quien sea, como en este caso sobre Balaam. Entonces, Balaam no era un profeta de Dios, fue un instrumento de Dios, pero no era un profeta como lo fue Ezequiel, como lo fue Isaías, como lo fue Jeremías, como lo fue Daniel. No entra dentro de esa categoría, y vamos a ver por qué más adelante. Balaam le recuerda a Balac que por causa de él se encuentra allí. Ahí lo vemos en el versículo 7. Y él tomó su parábola, su oráculo, ¿verdad? Y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Y dice, aquí hay una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica lleva en sí mismo la respuesta. Y aquí está esta pregunta, ahí lleva implícita la respuesta. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Cuál es la respuesta? Pues no debo hacerlo. No puedo hacerlo. No tengo el derecho de hacerlo. No tengo permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no ha dado su autorización. Si Dios no ha maldecido, dice, yo no tengo por qué hacerlo. Aquí aparece esta palabra execrar. Esa palabra es una palabra fuerte. Y ahí mismo en su boletín, si comparto algo con ustedes, hermanos, dirán, bueno, ¿y por qué? Porque hay cosas que quiero que ustedes también tengan esa información. Y vean ahí lo que dice Bush en cuanto a esto de la palabra execrar. Dice, otra traducción es denunciar a Israel. La palabra ahí en hebreo es soamaj. ¿Qué quiere decir? Que implica execrar con amenazas violentas y rabia indignada. Una palabra de peculiar intensidad de significado ocurre en Daniel 11:30. Dice, por tanto se entristecerá, volverá y se indignará contra el santo pacto. O sea, hay el hombre de iniquidad. Más adelante en Apocalipsis habla de la bestia, del anticristo. Ellos, hermanos, se van a indignar, una furia indescriptible se va a apoderar de ellos en contra de Dios y en contra de su palabra. Y eso pasa actualmente. Hay gente que odia a Dios, que odia a Cristo, que odia su palabra, que odia incluso a los seguidores, y por eso están matando a muchos por causa de su fe. Entonces, esta palabra es una palabra muy fuerte que lleva implícita mucha ira, mucha indignación.
Dice, Hextenberg comenta, la sensación de estar enojado parecerá bastante apropiada para este pasaje, si se considera que la maldición solo puede ser resultado de la excitación interior más violenta contra el objeto de la misma, y que cualquiera se esforzaría antes de pronunciarla para despertarse a la rabia en todos los sentidos, de cuya intensidad dependía la eficacia de la maldición. En otras palabras, le está diciendo Balaam a Balac, yo quiero que me maldiga este pueblo, pero hazlo con todas tus ganas, con toda tu fuerza. Como dirían ahora, con todo tu corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea efectiva esa maldición. Esa es la palabra que se utiliza. Dice, ¿por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de desearle mal a quien Dios no le ha deseado mal? Y sabemos, hermanos, que al contrario, ¿verdad? Dios desea bien a su pueblo. Que Dios desea bendición sobre su pueblo. Y recuerden, hermanos, que bendecir no es otra cosa más que decir bien, decir cosas buenas. Es lo que quiere decir literalmente bendecir, bien decir. Y maldecir es decir cosas malas, ¿no? Decir mal, desear mal. Y bendecir es desear bien. Y la diferencia entre Dios y nosotros es que a veces nosotros solamente podemos desear bien, a veces podemos hacer bien. Cuando podamos hacer bien, hagamos bien. Cuando no esté en nuestro poder hacer bien, por lo menos deseemos bien. Pero Dios, hermanos, a diferencia de nosotros, Él puede hacer bien. A Él no hay nada que le impida hacer bien. Y a ese Dios, hermanos, que está dispuesto a hacer bien, es al que tenemos de nuestra parte. Es al que tienes de tu parte. Está dispuesto a hacerte bien. Quiere, como dice un canto, ¿verdad? A lo mejor con ese canto, yo recuerdo que allá cuando estuve en Tabasco, cuando también tenían cultos de sanidad, ¿no? Entonaban este canto, me acuerdo de una iglesia pentecostal que estaba ahí cerca donde yo estaba, entonaban este canto, un milagro Dios quiere hacer en ti, dice, un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere sanarte, quiere salvarte, quiere algo así, quiere hacerte bien, quiere hacerte bien. Sí, hermano, Dios quiere hacerte bien. A veces nosotros en nuestra necedad nos alejamos de Él. Aunque Él quiera hacernos bien, nos resistimos. Tenemos que ser dóciles al Señor. Y en la medida en que tú te sometes a Dios, en la medida en que tú eres dócil a Dios, en esa medida Dios te va a bendecir. En esa medida Dios te va a hacer bien. Créanme, porque es así nuestro Dios. Entonces vemos aquí en el versículo 8, ¿no? En este caso, Balaam está expresando esto no porque sea su convicción, sino porque Dios, hermanos, ha puesto esto en su boca, ha puesto esto en él. Y luego sigue diciendo en el versículo 9, dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Balaam aquí declara la naturaleza del pueblo de Israel. Porque Dios le está revelando, porque Dios le está mostrando qué es ese pueblo, quién es ese pueblo. Y en la Nueva Versión Internacional traduce como es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones.
un pueblo que habita separado. Aquí no está hablando, hermanos, de la ubicación física literal de Israel, mientras Balac está observando el campamento ordenado, como les decía yo hace 15 días, ¿verdad? Dios le ordenó a su pueblo, a las tribus, qué lugar deberían ocupar. No era que cada tribu escogía dónde quería estar, no, era Dios quien les asignó su lugar, y el tabernáculo en el centro. Y eso de alguna manera indica que Dios quiere ser el centro de la vida de su pueblo. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo cristocéntrico, un pueblo teocéntrico, hablando en el Antiguo Testamento, y ahora, hermanos, hablando del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Dios quiere que su pueblo, que su iglesia, Dios quiere que nosotros seamos un pueblo cristocéntrico, que Cristo sea el centro de nuestra vida. Y eso lo dejó claro desde cuando Él estableció el orden allá en el desierto con las 12 tribus de Israel. Y vemos aquí entonces que Balaam podía ver al pueblo de Israel, ese pueblo ordenado ahí. Y vean lo que dice acerca de él, ahí otra vez en el versículo 9. Porque desde la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, no será contado entre las naciones. Un pueblo también se puede traducir ahí, hermano, como separado. Sí, confiado definitivamente. Por eso en los Salmos encontramos una y otra vez esa invitación a confiar en Dios y también esa expresión de confiar en Dios. Por ejemplo, el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, en quien estaré confiado. Sí, Salmo como dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmos que expresan confianza. Bueno, Dios quería que su pueblo fuera un pueblo que habitara confiado, pero también que viviera apartado para Él. Y recuerden, hermanos, que la palabra santidad, santo, quiere decir apartado. Santo no quiere decir que no tiene ningún pecado, sino que alguien, a pesar de ser pecador o pecadora, pero en este caso ya perdonado, tiene que apartarse, vivir para Dios, vivir para aquel que lo compró, porque hemos sido comprados. Ahora la salvación se te ofrece gratuitamente, sí, y decimos que la salvación es un regalo de Dios, que por la gracia de Dios, pero esa salvación tuvo un precio muy alto. Esa salvación fue pagada. Ahí tenemos ese, no olvides que fue por amor. Recuerda que fue por amor. Tu salvación, mi salvación, tuvo un precio muy alto. La sangre preciosa de Cristo, la vida de Cristo, el justo por los injustos, dice la Escritura. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos que para esto Él murió, para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso también la Escritura nos insta a andar en vida nueva. Por eso dice Dios en su palabra que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Entonces santidad, hermanos, implica apartarse. Ser santo implica apartarse. Incluso el término iglesia, eclesia, asamblea, quiere decir que son apartados, sacados de entre
Es lo que quiere decir el término iglesia, eclesia. Que han sido sacados de entre. ¿Por quién? Por Dios mismo. Y si Él nos ha sacado, es para apartarnos para Él. Porque nos quiere para Él. Que le sirvamos solo a Él. Y amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice. Así quiere Dios ser amado. Entonces, es un pueblo, dice, que habitará confiado, un pueblo que habitará separado. ¿Para quién? Para Dios. Sed santos, dice el Señor, ¿por qué? Porque yo soy santo. Versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Aquí nada más, la primera parte de este versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Aquí, hermanos, es una clara referencia a la promesa que Dios le hizo a Abraham, allá en Génesis 13:16, donde dice que la descendencia de Abraham, versículo 16 de Génesis 13, y haré tu descendencia, dice, como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en una noche, hermanos, estrellado, Dios sacó a Abraham y le dijo, si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y según los que estudian el universo, dice que hay millones y millones de estrellas. Hablan hasta de billones. Incluso hablan de millones de galaxias. Imagínense. Entonces, ¿cuántos millones de estrellas? Le dice Dios a Abraham, así será tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y por eso aquí Balaam está diciendo, ¿quién contará el polvo de Jacob? O el número siquiera de la cuarta parte de Israel, como está, siquiera aunque sea la cuarta parte de Israel, ¿quién podrá contarla? La Nueva Versión Internacional dice, ¿quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo? O contar siquiera la cuarta parte de Israel. Y la respuesta es, nadie. Nadie. Solamente Dios es el único que sabe quiénes son, cuántos son. En Apocalipsis se habla de 144,000. Pero esa es una manera de decir, hermanos, si usted va a 12, el 12 en la Biblia indica plenitud. Entonces cuando habla de 12 de cada tribu, de 12,000 de cada tribu, está hablando, ¿verdad?, que Dios en cada tribu de Israel tiene a los suyos. Y que ninguno va a faltar. Y es lo que dice cuando Jesús ora al Padre, le dice, de los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Solamente el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Entonces, de los que tú me diste, ninguno se perdió. Y en Romanos capítulo 8 dice que a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que también lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si no escatimó ni a su propio Hijo, si no escatimó lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Por eso dice, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Entonces, Dios, hermanos, sigue siendo fiel con el pueblo de Israel, aunque Él ha sido infiel. Y lo vemos, hermanos, lo vemos como Dios tuvo que entregarlo a los babilonios y después entregarlo a los romanos a causa de su infidelidad, pero aún así todavía Dios ha conservado a ese pueblo porque se lo merece. No, por amor a sí mismo, como oró Daniel también, dice, por amor a ti mismo, por amor a tu nombre. Así es como debemos orar también, hermanos, nosotros. Cuando nos acerquemos a Dios, debemos decir, Señor, hazlo por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, por amor a tu Hijo Jesucristo. Y Dios va a hacerlo, porque Él ama a su Hijo, y porque su Hijo nos ama, y porque el Padre nos ama también. Debemos tener esa confianza, esa certeza. Por eso dice el autor de los Hebreos que acerquémonos confiadamente ahora al trono de gracia, para hallar socorro, para hallar ayuda, para hallar fortaleza. La segunda parte del versículo 10 dice, muera yo, decía Balaam, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Aquí, hermanos, dice la Nueva Versión Internacional, sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Es como si dijera, déjame morir como los justos, que mi vida termine como la de ellos. Dice, Balaam parece lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de que identificarse con Israel era una bendición. Balaam no cumpliría su deseo de morir siendo alguien recto. De hecho, murió diametralmente opuesto, la muerte de un injusto. Ahí en Números capítulo 31 vamos a buscar, aunque cuando lleguemos a ese pasaje vamos a ver más detalles, pero solamente para ver cómo murió Balaam. Ahí en Números 31, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7 y 8 de Números 31. Israel, dice, está hablando aquí de Israel, ¿verdad? Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Qué hacía Balaam ahí con estos reyes? Pues era como ellos. ¿De qué sirvió conocer de Dios? ¿De qué le sirvió aún ser instrumento de Dios, llevar palabra de Dios? Si al fin y al cabo, aún decía, yo quisiera morir como mueren los justos. Yo quisiera morir la muerte de los justos. Yo quisiera morir la muerte de los rectos, la muerte de los hijos de Dios. Pero no más, como que fue un deseo, como que fue un chispazo nada más, no pasó de ahí. Siguió viviendo su vida, dedicándose a lo que se dedicaba. ¿A qué? A la adivinación, a la hechicería, a ser el chamán. Y por eso murió a espada, en mano del pueblo de Dios. Entonces, es importante considerar eso. Más adelante se hace referencia a él, ¿verdad? Como alguien que predica por ganancia.
Sí, en este caso Balaam llevó palabra de Jehová porque le estaban pagando por eso. Y si alguien solamente predica por la ganancia, porque le van a pagar, pues entonces también de alguna manera se está colocando en la misma posición de Balaam. ¿Y Dios lo va a utilizar? Claro que sí. Como alguien decía, pues si Dios utilizó a un burro, ¿cómo no va a utilizar un burro más grande? Esto es real. Dios utiliza, es más, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Y si las piedras, y si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Dios va a hacer que las piedras hablen. Esto también es cierto. Entonces, que no solamente sea como un deseo, sino que sea el propósito de cada uno de nosotros, hermanos. Servir a Dios, vivir para Dios. ¿Para qué? Para que muramos la muerte de los rectos, la muerte de los justos, la muerte de los hijos de Dios. Balaam, dice Gusick, Balaam fue uno de los muchos que anhelan morir la muerte de los justos, pero no desean vivir la vida de los justos. Es como diríamos nosotros ahora, si en un lugar le dijeran, ¿cuántos quieren ir al cielo? No, todos quieren ir al cielo. Otros dicen que no, que mejor ir al infierno porque allá hay placer en el infierno. Porque allá sí se goza de todo, dicen ellos. Y en el cielo no, allá nomás para aburrirse, allá nomás tocando el arquita todo el tiempo. Dicen, no. El enemigo les ha metido, hoy les han hecho esa idea nada más. Porque ignoran lo que la Biblia dice acerca del infierno. Allí dice donde el gusano nunca muere, en el lago de fuego y azufre. Eso es. No dice que es un lugar de placer, sino de tormento eterno. Entonces, Balaam fue uno de los muchos que anhelan morir la muerte de los justos, pero no desean vivir la muerte de los justos. ¿Cuántos en vano hacen la súplica de Balaam? Cuando Balaam miró las bendiciones de Israel, dijo, déjame morir la muerte de los justos y que mi último fin sea como el suyo. Balaam quería esto, pero no estaba dispuesto a vivir la vida de los justos. La gente hoy quiere morir la muerte de los justos, quiere ir al cielo, pero no está dispuesto a confiar en Jesucristo como su Salvador. O como alguien diría por ahí, quieren la corona, pero no quieren la cruz. Quieren ir al cielo, pero no quieren ir por el camino que conduce al cielo. Quieren ir por el camino amplio, pero ese camino amplio los conduce a la destrucción. La palabra del Señor es muy clara en ese sentido. Por eso dice, entrad por la puerta estrecha, porque angosto es el camino, angosta es la puerta que conduce a la vida eterna, y pocos son los que transitan por él, pocos son los que entran por él. Y esa puerta, hermanos, recuerden, es Cristo mismo. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare, saldrá y hallará paso. El que por mí entrare, dice el Señor. Tenemos que ir a Él para poder entrar a la vida eterna. Y ya por último, hermanos, les invito a que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 14 para confirmar esto que estamos diciendo, que muchos quieren morir la muerte de los justos, pero quieren vivir como los injustos. Quieren estar delante del Señor toda la eternidad, pero toda su vida la viven apartada de Él. Esto no puede ser, esto es incongruente. Dice
Romanos capítulo 14, versículo 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Quieres? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, y oí una voz que desde el cielo decía, escribe. Dice Juan, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante todos los muertos que mueren en el Señor. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los muertos que mueren en el Señor. Y si han muerto en el Señor es porque han vivido en el Señor. Hermano, no se puede morir en el Señor si no se ha vivido en el Señor. Si quieres morir en el Señor, tienes que vivir en el Señor. Esos son los bienaventurados, los que han vivido en el Señor y han muerto en el Señor. Bienaventurados todos los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué dice? Porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Con ellos siguen por toda la eternidad. Así es que, hermano, vale la pena vivir en el Señor. Amén. Él nos ayude para mantenernos firmes, porque dice claramente su palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén.